Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos adentramos en esa red complejísima que conecta nuestro cerebro y médula espinal con todo el cuerpo. Y en los sistemas que lo protejan, que son fascinantes. Justo. Vamos a analizar extractos de un texto de psicobiología. Nos centraremos en cómo se organiza el sistema nervioso periférico y cómo se protege el sistema nervioso central. La idea es entender bien esa comunicación, ¿no? Y esas defensas. Exacto. Cómo viajan las señales. ¿Qué escudos hay? Vamos a ver. Empecemos por fuera, por el sistema nervioso periférico, el SNP. ¿Qué es exactamente? Aparte del cerebro y la médula, claro. Pues básicamente tiene dos componentes principales. Por un lado, los ganglios. Son como agrupaciones de neuronas fuera del sistema central. Vale, como estaciones intermedias. Algo así. Y luego están los nervios, que son los cables, por así decirlo. Haces de fibras nerviosas, de axones, que unen el encéfalo y la médula con todo lo demás. Entendido. Y esta red, el SNP, se divide en dos grandes sistemas. El sistema nervioso somático, SNS, y el autónomo, SNA. El somático. A ver, es el que nos deja interactuar con el mundo de forma consciente. Movernos, sentir. Exacto. El SNS es el que gestiona esa interacción. Recibe información del exterior con las fibras aferentes. ¿Aferentes las que llegan? Eso es, sensoriales. Vienen de la piel, de los músculos, de los sentidos. Llevan la info al SNC. Son axones de neuronas que están en esos ganglios que decíamos, cerca del tronco o la médula. Vale. Y también envía las órdenes. Usa las fibras eferentes, las motoras. Las que salen. Justo. Van desde el SNC a los músculos esqueléticos, para el movimiento voluntario. Son axones de neuronas motoras que están ya dentro del SNC. Entendido. ¿Y el autónomo? El nombre sugiere que va por libre, ¿no? Bueno, originalmente se pensaba así, claro. Por eso se llama autónomo. El SNA regula todo nuestro ambiente interno. El corazón, la digestión, de esas cosas. Exacto. Ritmo cardíaco, presión arterial, glándulas, el músculo liso de los órganos. Pero ojo, hoy sabemos que no es tan autónomo, ¿eh? Está controlado por el SNC, aunque no seamos conscientes. Ah, vale. Y también tiene sus fibras, aferentes que le cuentan al SNC cómo están los órganos por dentro y eferentes que llevan las órdenes a esos músculos lisos, al cardíaco, a las glándulas. Y este tenía dos ramas, ¿no? ¿Que hacen cosas opuestas? Sí, el sistema simpático que nos activa, nos prepara para la acción. Lucha-huida. Eso. Y el parasimpático, que es más de relax, digestión, conservar energía. Vale. Entonces, tanto lo voluntario como lo involuntario usan nervios, y estos salen o del cerebro o de la médula. De ahí los nervios craneales y los espinales. Efectivamente, es la clasificación principal por origen. 12 pares de nervios craneales que salen del encéfalo y 31 pares de nervios espinales o raquídeos desde la médula. Raquídeos, vale. Y lo importante es que cada nervio, sea craneal o espinal, suele ser mixto. Lleva fibras de todo tipo, aferentes, eferentes, del somático, del autónomo. Como autopistas con muchos carriles. Justo esa es la idea. Hablemos de los craneales. 12 pares. Suenan importantes, conexiones directas. Lo son. Son conexiones muy directas, muy especializadas. Casi todos salen del tronco encefálico y van a la cabeza y al cuello. ¿Y hacen distintas cosas? Sí, claro. Algunos son solo sensoriales. Por ejemplo, el olfatorio, el par-I, para oler. O el óptico, el I-I, para ver. Los sentidos. Otros son sobre todo motores, para mover músculos. Los de los ojos, por ejemplo. Y muchos son mixtos, llevan las dos cosas. ¿Algún ejemplo de mixto? Pues el trigémino, el 5, es clave. Recoge casi toda la sensibilidad de la cara y controla los músculos de masticar. Ah. Importante. O el facial, el 7. Este es muy completo. Mueve los músculos de la cara, los de sonreír, fruncir el ceño, recoge el gusto de parte de la lengua y además lleva fibras autónomas para las glándulas salivales y las lágrimas. Vaya con el facial. Casi nada. Y antes dijiste algo curioso de los dos primeros, olfatorio y óptico. Ah, sí, que son un poco diferentes. La mayoría de los pares craneales, del 3 al 12, tienen sus núcleos de origen o destino en el tronco encefálico. Vale. Pero el olfatorio, el I, no viene del tronco.
Son axones de neuronas que están en la nariz y van directos al bulbo olfatorio, en la base del cerebro. Directísimo. Y el óptico, el 2, conecta la retina con el diencéfalo, con el tálamo concretamente, después de que las fibras se crucen un poco en el quiasma óptico. Una conexión visual muy directa a zonas altas del cerebro. Fascinante. Bueno, si bajamos del cerebro, llegamos a la médula espinal, la gran autopista de información. Absolutamente. La médula espinal es clave. Conecta el cerebro con casi todo el cuerpo. Recibe información sensorial, envía órdenes motoras. Y no es solo un cable, ¿verdad? No, también regula funciones viscerales. Y muy importante, puede gestionar reflejos por sí misma, rápidamente, sin esperar al cerebro. Lo de quitar la mano del fuego. Exacto. Ese tipo de cosas es un tubo, claro, protegido por la columna. Va desde la base del cráneo hasta la zona lumbar, más o menos hasta la segunda vértebra lumbar, L2. Y tiene partes más gruesas. Sí, a nivel cervical y lumbar, donde se conectan los nervios de brazos y piernas. Hay más cableado ahí. Tiene sentido. Y aunque sea continua, funciona como por segmentos, ¿no? Con sus nervios. Eso es. Funcionalmente se organizan 31 segmentos medulares y de cada uno sale un par de nervios espinales, uno a cada lado. 31 pares en total. Sí, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccigio. Salen de la columna por los agujeritos que hay entre las vértebras. Los agujeros intervertebrales. Exacto. Y cada nervio se une a la médula por 2 raíces, una por delante, ventral, y otra por detrás, dorsal. Y aquí había una diferencia clave entre las raíces, ¿no? Fundamental. Es la ley de Bell-Mayendi. La raíz dorsal, la de atrás, es solo sensorial. Lleva toda la información que entra, tacto, dolor, temperatura, desde el cuerpo a la médula. Y ahí, en la raíz dorsal, está el ganglio espinal, con los cuerpos de esas neuronas sensoriales. Vale, la dorsal es la puerta de entrada sensorial. Y la raíz ventral, la de delante, es solo motora. Saca las órdenes, tanto para los músculos esqueléticos, somáticas, como para órganos y glándulas autónomas. O sea, la ventral es la puerta de salida motora. Exacto. Pero fíjate, lo interesante es que estas 2 raíces, la sensorial dorsal y la motora ventral, se juntan justo al salir de la columna Ah, y forman el nervio espinal. justo. Y por eso cada nervio espinal es mixto. Lleva información en ambas direcciones, sensores y motores juntos, en el mismo cable. Entendido. Toda esta red es increíblemente compleja. Y suena delicada. ¿Cómo protegemos el cerebro y la médula, el SNC? La protección es múltiple, sí. Primero, el hueso, el cráneo y la columna vertebral. Una buena armadura. La primera línea de defensa. Pero entre el hueso y el tejido nervioso hay más. Están las meninges. Son 3 membranas. La más externa es la duramadre. Es dura, resistente, fibrosa. Como un cuero protector. Sí, algo así. En el cráneo está muy pegada al hueso. En la columna, no tanto. Deja un espacio entre ella y la vértebra, el espacio epidural. Ah, el de la anestesia. Exacto, ahí se pone la epidural. Tiene grasa, vasos sanguíneos y es más ancho abajo, en la zona lumbar, donde ya no hay médula, lo que lo hace más seguro para pinchar. Vale. ¿Y debajo de la duramadre? Pues está la aracnoides, es más fina. Se llama así porque tiene como unas patitas, unas trabéculas que van hacia la capa más interna y parecen una tela de araña. Curioso. Y entre la aracnoides y la siguiente capa queda un espacio súper importante, el espacio subaracnoideo. ¿Por qué es tan importante? Porque está lleno de líquido cefalorraquídeo, LCR. Y además, por ahí van las arterias y venas principales del cerebro. Ajá. ¿Y la última capa? La pía madre. Es finísima, transparente. Está pegada directamente a la superficie del cerebro y de la médula. Se mete en todos los surcos, en todos los pliegues. Es como un film transparente envolviéndolo todo. O sea, hueso, duramadre, aracnoides, espacio con líquido, LCR, y pía madre pegadita. Vaya sistema. Y ese líquido, el LCR, es como un cojín. Totalmente. Esa es una de sus funciones principales. Protección mecánica, el cerebro y la médula flotan en él. Eso reduce mucho su peso efectivo y amortigua golpes, movimientos. ¿Una suspensión hidráulica? Exacto.
Pero no solo está fuera, en el espacio subaracnoideo. También rellena unas cavidades que hay dentro del cerebro, los ventrículos. Los ventrículos cerebrales. ¿Cuántos hay? Hay 4. 2 grandes, los ventrículos laterales, uno en cada hemisferio, luego el tercer ventrículo, que está en medio, y el cuarto ventrículo más abajo, en el tronco del encéfalo. Están todos conectados entre sí. Y el líquido circula por ahí. ¿De dónde sale? Se produce continuamente, la mayor parte en los plexos coroideos. Son como unas redes de capilares especiales en las paredes de los ventrículos, sobre todo en los laterales. ¿Producen el LCR? Sí. Y desde ahí el ECR fluye, pasa de un ventrículo a otro por unos conductos y al final sale al espacio subaracnoideo. Y baña todo el SNS. Exacto. Circula por todo el espacio subaracnoideo, alrededor del cerebro y la médula, y luego se reabsorbe, vuelve a la sangre. ¿Cómo vuelve a la sangre? A través de unas estructuras llamadas granulaciones aracnoideas. Son como unas pequeñas hernias de la aracnoides que se meten en los grandes senos venosos de la dura madre y filtran el LCR de vuelta a la circulación venosa. Y esto se renueva mucho, has dicho. Muchísimo. Fíjate, todo el volumen de LCR se recambia unas 6 o 7 veces al día. Es una barbaridad. 6 o 7 veces. ¿Y por qué tanto? Pues además de proteger y amortiguar, parece que es muy importante para limpiar, para eliminar productos de desecho del metabolismo cerebral. Una función de limpieza también. Sí. Y claro, si este circuito se obstruye por alguna razón, el LCR se acumula, la presión dentro del cráneo sube, y eso es la hidrocefalia. Un sistema delicado, pero muy activo. Vale, protegido y limpio, pero necesita energía. Mucha. Hablemos de la sangre que llega al cerebro. El cerebro es un devorador de energía. Es solo el 2% del peso del cuerpo, pero consume el 20% del oxígeno. Y una cantidad parecida de glucosa. ¿El 20%? Sí. Y lo peor es que casi no guarda reservas. Necesita que le llegue sangre constantemente, minuto a minuto. ¿Qué pasa si se corta el flujo? Es crítico. 1 segundo sin flujo y ya se agota el oxígeno en esa zona. 5 segundos y puedes perder la consciencia. Unos pocos minutos y el daño en las neuronas es irreversible. ¿Qué dependencia tan brutal? ¿Y qué arterias aseguran ese suministro? Son 2 sistemas principales. Por un lado, la circulación anterior. Viene de las arterias carótidas internas, una a cada lado del cuello. Estas irrigan la mayor parte de los hemisferios cerebrales, frontal, parietal, temporal. La parte de delante y de los lados. Eso. Y luego está la circulación posterior. Viene de las arterias vertebrales. Suben por el cuello, protegidas dentro de las vértebras, entran al cráneo y se unen formando la arteria basilar. ¿Y esta qué irriga? Pues el tronco del encéfalo, el cerebelo y la parte de atrás de los hemisferios como el lóbulo occipital. ¿Y estas dos circulaciones, la anterior y la posterior, se conectan? Me suena algo de un polígono. Exacto. El famoso polígono de Willis, o círculo arterial cerebral. Es justo eso, una conexión en la base del cerebro. Una rotonda, decías antes. Sí, es una buena imagen. Las arterias principales de la circulación anterior y de la posterior se unen mediante unas arterias pequeñas, las comunicantes. Forman un anillo. ¿Y para qué sirve ese anillo? Es un sistema de seguridad, una redundancia. Si una de las grandes arterias que llega al polígono se obstruye lentamente, por ejemplo, por aterosclerosis, Se va cerrando poco a poco. eso, pues la sangre puede intentar buscar caminos alternativos a través de las otras arterias del polígono, para llegar a las zonas que se quedarían sin riego. Compensa un poco el problema. Reduce la vulnerabilidad. Exacto. Aunque claro, no siempre funciona. Si la obstrucción es muy rápida y total, como en un ictus por un trombo, o si afecta a una rama que ya ha salido del polígono, pues el daño cerebral puede ocurrir igualmente. Pero el polígono es una adaptación genial. Entendido. Llega la sangre, hay sistemas de seguridad, pero el cerebro no puede dejar que entre cualquier cosa de la sangre, no. Aquí entra la barrera hematoencefálica. Exacto. La VHE es fundamental. El cerebro necesita un ambiente químico súper estable para que las neuronas funcionen bien. Y la sangre cambia mucho. Hormonas, nutrientes después de comer, a veces toxinas. Claro. Pues la barrera hematoencefálica aísla el tejido nervioso de todo eso, lo protege. Controla de forma muy selectiva qué pasa de la sangre al cerebro y qué sale del cerebro a la sangre. Un control de aduanas muy estricto. ¿Y cómo es físicamente? ¿Es una pared? No es una pared como tal,
Es una propiedad de los capilares sanguíneos que hay en el cerebro. Las células que forman la pared de esos capilares, las células endoteliales, son especiales. ¿En qué sentido? Están unidas entre sí de forma muy apretada, con unas cosas llamadas uniones estrechas. Sellan completamente el espacio entre célula y célula. Como si no hubiera huecos entre los ladrillos. Exacto. Impiden que casi nada pase libremente entre ellas. Y además, por fuera, estos capilares están como abrazados por los pies de unas células gliales, los astrocitos. Los pies vasculares. Forman otra capa de control y soporte. Vaya doble barrera. Entonces, ¿qué puede pasar y qué no? Pasan fácil los gases, oxígeno para adentro, CO2 para afuera, y moléculas pequeñas que se disuelven bien en grasa, o sea, liposolubles. Como el alcohol, por ejemplo. Sí, alcohol, nicotina, muchos anestésicos. Y también algunas drogas como el éxtasis. Y ojo que hay estudios que sugieren que el éxtasis podría dañar la propia barrera, hacerla más permeable. Peligroso. Y las cosas importantes, que no son liposolubles, la glucosa, los aminoácidos. Esas no pueden pasar así como así. Necesitan ayuda. Tienen transportadores específicos. Son como proteínas puerta en la membrana de las células, endoteliales, que reconocen esas moléculas y las dejan pasar de forma controlada. Puertas selectivas. Exacto. Hay transportadores para glucosa, para diferentes aminoácidos, para vitaminas. Y antes has mencionado algo de porteros que echan a la gente. Ah, sí. Las bombas de flujo o exportadoras. Son proteínas que están en la barrera y que reconocen muchas sustancias extrañas o tóxicas que a lo mejor han conseguido colarse por ser liposolubles, por ejemplo. ¿Y qué hacen? Las agarran y las bombean activamente de vuelta a la sangre. Las expulsan del cerebro. Es otro mecanismo de protección. Muy listo el sistema. Sí, pero tiene una pega importante para la medicina. ¿Cuál? Que estas bombas también reconocen y expulsan muchísimos fármacos que querríamos que llegaran al cerebro para tratar enfermedades. Es un desafío enorme diseñar medicamentos que puedan esquivar estas bombas y cruzar la VHE. Claro, un obstáculo para tratar problemas neurológicos. Entiendo. Oye, ¿y toda esta barrera cubre todo el cerebro por igual o hay excepciones? Hay excepciones. Pequeñas zonas muy concretas, generalmente cerca de los ventrículos. Se llaman órganos circunventriculares. ¿Y qué tienen de especial? Pues que ahí los capilares son más permeables. La VHE es más débil o directamente no existe. ¿Y por qué? ¿Para qué sirve eso? Permite que ciertas neuronas especializadas puedan probar directamente la sangre, detectar niveles de hormonas, de glucosa, de sal, toxinas, o también permite liberar hormonas directamente a la sangre, como pasa en la neurohipófisis o en la glándula pineal. Son como ventanas del cerebro para comunicarse químicamente con el resto del cuerpo. Exactamente, para regular el medio interno. Vale, creo que hemos cubierto mucho terreno. Hemos ido desde los nervios periféricos, el somático, el autónomo, Los craneales, los espinales, las raíces, luego toda la protección, las meninges, el líquido cefalorraquídeo la importancia vital de la sangre, el polígono de Willis como seguro. y finalmente esta barrera hematoencefálica tan selectiva, con sus puertas y sus bombas. Si tuvieras que resumir la gran idea, Yo diría que es un equilibrio increíble entre conexión y protección. El sistema nervioso necesita estar conectado con todo, sentirlo todo, controlarlo todo. Pero el centro de mando, el SNC, es tan vital y tan delicado que necesita una protección extrema a múltiples niveles: física, hidráulica y química. conexión y protección. Esa es la clave. Hemos visto la organización para la conexión SNP, nervios mixtos y las múltiples capas de protección, hueso, meninges, LCR, VHE, circulación redundante. Es una obra de ingeniería biológica impresionante. Y nos deja con una reflexión final, ¿no? Mencionabas el problema de las bombas de la VHE que expulsan fármacos. Si esta barrera es tan eficaz defendiendo, pero necesitamos atravesarla para tratar enfermedades cerebrales graves, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se pueden diseñar fármacos que engañen a la barrera, que usen